Ok, voy a compartir esto. Ya, ok. Voy a activar mi cámara. ¿Verdad? Ok, gracias a todos los que están asistiendo hoy día al primer coloquio de altas energías. Así hemos decidido llamarlo, coloquio de altas energías. Yo voy a ser el primero que va a exponer. Es en base a mi proyecto de tesis que presenté hace muy poco, hace un mes, un poco más de un mes, en la uni. Eh, Justo hace unos días estaba rehaciendo algunas cositas porque estoy escribiendo un artículo con mi supervisor y me di cuenta que habían varias cositas que corregir. Así que por lo pronto voy a exponer lo que expuse en dicho proyecto de tesis, pero ya al final les voy a decir qué cositas se están cambiando en el trabajo. Entonces, el título es un poco largo, ¿no? Estimación de la probabilidad de sacudida electrónica sobre los espectros de decaimiento de baja energía del berilio 7 para el experimento BIS de búsqueda de neutrinos estériles. Es un experimento muy interesante, es un experimento que está en los Estados Unidos. Yo lo trabajé en Colorado School of Mines cuando fui de intercambio. Y bueno, y aún continúo trabajando en él, ¿no? De forma remota. Entonces, vamos a empezar. Ok, para empezar tenemos que primero dar una introducción sobre la física de partículas, el modelo estándar de la física de partículas. Para los que no lo conocen, eh, esta es una tablita que básicamente resume a todas las partículas elementales que conocemos a la actualidad. Se llama el modelo estándar y reúne básicamente a dos grandes familias, a los fermiones, a los que están al lado acá izquierdo, y acá tenemos, por ejemplo, el electrón, el muón, los quarks y los neutrinos. Y en el lado derecho a los bosones, ¿no? Que son los transmisores de fuerzas, y también al bosón de Higgs, ¿no? Es el encargado de dar masa a las partículas. Ok, el modelo estándar es súper chévere y ha funcionado bastante bien. El asunto es que tiene varios problemas. Eh, no responde a justo que están las partículas. No explica cuál es la naturaleza de la materia oscura, de la energía oscura, de la masa de los neutrinos, por qué vemos asimetría bariónica, o sea, por qué en el universo existe más materia que antimateria. Y también presenta anomalías, o sea, predice cosas, pero los experimentos están encontrando otras, ¿no? Entonces tenemos al momento magnético muónico, llamado anomalía G-2, y también a la reciente medición de la masa del bosón W. Esto todavía tiene que ser más estudiado, pero o sea, los primeros datos han mostrado que hay una discrepancia entre lo que predice el modelo y lo que realmente hay, ¿no? Entonces, claramente necesitamos extensiones a este modelo estándar. Y de hecho ya existen muchas extensiones. En particular, la que yo voy a trabajar hoy día es en base a los neutrinos, ¿no? Estas partículas pequeñitas acá. El modelo que yo voy a presentarle, básicamente lo que hace es explicar la naturaleza de la materia oscura, bueno, de dónde viene la materia oscura en realidad, también explicar por qué los neutrinos tienen masa, porque los experimentos muestran que los neutrinos tienen masa, pero la teoría del modelo estándar predice que no tienen masa. Y también lo que es la simetría bariónica, ¿no? Quiero explicar eso también. Entonces, este modelo se llama neutrinos estériles, o sea, lo que propone es la posible existencia de otros neutrinos, como se puede ver acá una imagen, acá están los neutrinos activos, los que conocemos, y de repente atrás existen otros neutrinos, ¿no? Y se llaman estériles porque justamente no llegarían a interactuar de la forma tradicional que conocemos, o sea, por las fuerzas que ya conocemos, ¿no? Tendrían que interactuar de repente de otra forma, simplemente no interactúan, su mecanismo de detección tendría que ser de forma indirecta, ¿no? Entonces, hablemos un poco de los neutrinos para entender un poco esto del neutrino estéril. O sea, los neutrinos, en resumen, son partículas neutras, son ligeras y solo interactúan mediante la interacción débil, o sea, mediante corrientes de la fuerza débil. Entonces, lo que se conoce al momento es, bueno, estos tres neutrinos,
el neutrino electrónico, el muónico y el taónico, que son llamados estados de sabor. Pero en realidad estos neutrinos son una combinación, una mezcla de otros neutrinos, llamados neutrinos uno, 2 y 3, que son los estados de masa. Entonces, estos, o sea, básicamente los estados de sabor son el estado en el cual nosotros detectamos a los neutrinos, pero en realidad son una composición de estos que son los estados de masa, ¿no? Y están unidos bajo una matriz llamada la matriz PNNS. Entonces, ahora hablemos sobre oscilación de neutrinos. Ese es uno de los puntos claves, porque la oscilación de neutrinos lo que nos dice es que es posible que se produzca un neutrino de un cierto sabor y que después, a medida que va viajando, puede sufrir como que una metamorfosis y cambiar de sabor. O sea, puede ser producido un neutrino electrónico y después viaja a una cierta distancia y cuando ponemos el detector detectamos neutrino muónico o neutrino taónico. O, entonces, hay un cambio, ¿no? Esa es básicamente la oscilación de neutrinos. Y esto se ha visto experimentalmente, por ejemplo, este es justamente uno de los experimentos, otro experimento, Camland, si no me equivoco, y lo que hace es, por ejemplo, esta línea negra es justamente el modelo sin oscilación de neutrinos, y la línea azul es básicamente que tiene oscilación de neutrinos. Entonces los datos empiezan a ajustar mejor al modelo con oscilación de neutrinos, ¿no? Y eso ya es algo que se ha encontrado ya en muchos otros experimentos, ¿no? Entonces, es algo que ya se conoce y de hecho fue la primera violación directa, se podría decir, o sea, evidencia directa de que en verdad el modelo estándar está mal, porque simplemente predice o sea, hay una conexión, y ahora justamente se lo voy a mostrar, entre la masa de los neutrinos y la oscilación de neutrinos. Eh, lo que dice esta ecuación, que es la ecuación de oscilación de neutrinos, es básicamente que si tienes por ejemplo, un neutrino de tipo alfa y quisieras mantenerlo como tipo alfa, o sea, que no haya esta oscilación, eh, la probabilidad de que, o sea, tendría que ser uno, porque no habría ningún cambio entre el neutrino alfa o sea, va a continuar siendo alfa, ¿no? Entonces la probabilidad sería uno. Entonces, justamente acá la delta de Kronecker sale alfa y el beta igual a alfa sale uno. Pero tenemos estos otros términos que tendrían que anularse, tendrían que ser cero. Y eso implicaría que el seno acá, el triángulo acá dentro de los senos tendría que también ser cero. Entonces, y este triángulo es igual a este término de acá, que depende de las masas, y al final el término de las masas tendría que ser cero. Entonces implicaría que si no hay oscilación, ok, la masa es cero, pero hay oscilación, entonces la probabilidad de que haya justamente produces un neutrino de un cierto sabor y de ahí cambie tiene que ser menor a uno, entonces acá tiene que ser, eso va a seguir siendo uno, pero acá va a haber estos términos van a afectar, ¿no? Entonces, esto tiene que ser distinto de cero. Entonces, esa es la cuestión, o sea, que tienes neutrinos con masa, o sea, en realidad estamos detectando oscilación de neutrinos, entonces eso implica que los neutrinos tienen que ser masivos, ¿no? Si no detectáramos oscilación de neutrinos, implicaría, ok, o sea, los neutrinos no son masivos, y justamente eso es lo que predice el modelo estándar, ¿no? Pero el asunto es que sí estamos viendo oscilación de neutrinos. Entonces, para solucionar esto hay un mecanismo llamado el mecanismo CISO tipo 1. Entonces, esto va a ser un summary bien rápido del mecanismo CISO tipo 1. Hay muchos tipos hay tipo 2, y se toma el tipo 1 porque es el más sencillo en realidad. Y lo que se tiene es básicamente el lagrangiano que propone este mecanismo, y donde L quiere decir la corriente left, de izquierda, y right, de derecha, o sea, porque se puede tener neutrinos con corriente izquierda y corriente derecha. Y este modelo, como tampoco sabemos exactamente la naturaleza del neutrino, porque hay una cuestión que pueden ser neutrinos de Dirac o neutrinos de Majorana. Entonces, se toma el caso general, ¿no? Se toma el caso como si fueran de Dirac, entonces cada vez masa de Dirac y la M mayúscula de Majorana, ¿no? Entonces se mezclan las dos cosas, para que sea el caso más general, porque aún ignoramos cuál es la naturaleza del neutrino, ¿no? Y de ahí se tiene acá nuevamente los campos conjugados del left, izquierda y derecha, ¿no?
Entonces, para hallar los términos de masa, lo que se aplica es la determinante y se obtiene esta solución, dos masas, ¿no? Que aproximando, considerando que m es muy grande, se obtiene ese término y finalmente se obtiene estos dos términos, que justamente es la masa, ese término es de la masa para la quiralidad izquierda y la masa para la quiralidad derecha. Y acá viene el asunto, ¿no? O sea, este modelo ya está proponiendo la existencia de neutrinos con quiralidad derecha, y eso es lo que no se observa experimentalmente, se encuentra solamente neutrinos con quiralidad izquierda, y por eso es que siempre se dice que el neutrino es zurdo, pero él ya está proponiendo que deben existir neutrinos con quiralidad derecha, y justamente aquí viene esta proposición del neutrino estéril, ¿no? Porque justamente la fuerza débil solamente interactúa por corrientes de quiralidad izquierda. Entonces, si solo, entonces ese nuevo neutrino no interactuaría mediante esa fuerza, o sea, por dónde está interactuando, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Por eso se le llamó estéril, ¿no? Porque no, o sea, aparentemente no es interactuando mediante las fuerzas que conocemos, o hay algo ahí, ¿no? Otra cuestión, viendo estas ecuaciones, es que justamente en el término de quiralidad izquierda, se tiene que, la masa del neutrino de quiralidad izquierda, o sea, de los neutrinos que conocemos, los activos, eh, dependen de la masa, básicamente de quiralidad derecha, de este M mayúscula, porque este M mayúscula es la masa de la quiralidad derecha. Entonces, hay una dependencia, o sea, si existe un neutrino de quiralidad izquierda, tiene que haber su contraparte, que tiene que ser el de derecha, para que esta relación se mantenga, ¿no? Y como hemos considerado que la masa del neutrino es muy grande, o bueno, este M es muy grande, entonces esto explicaría que por qué este neutrino de quiralidad izquierda su masa es muy pequeña, porque los experimentos están apuntando a eso, que o sea, el neutrino tiene una masa muy pequeña, ¿no? Entonces ahí explicaríamos todo este tema de la masa, por qué la masa es pequeña y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para justamente solucionar estos problemas, bueno, acá también muestro la matriz que se propondría, o sea, ustedes vieron la matriz de tres neutrinos, básicamente, pero acá ya se propondría la existencia de neutrinos estériles, ¿no? Uno, dos, tres, y así, ¿no? La matriz PMN, ya se me pasó el nombre, se extiende, y esto implicaría justamente nuevos estados masivos, ¿no? Mayores, entre 1, 4, 5, 6, 7. Entonces, básicamente, si lo escribimos acá básicamente en un término alargado, podemos encontrar que si fuera solamente tres neutrinos, bacán, no, hasta acá, ¿no? El modelo sería hasta acá. Pero si extendemos esto, entonces tenemos nuevos términos, y de hecho estos nuevos términos van a afectar al estado, por ejemplo, acá el estado electrónico, ¿no? O sea, por ejemplo, si en un inicio, cuando detectamos al neutrino, en realidad esto colapsa uno de los estados masivos, entonces en todo el espectro que se detectaría, ya no solamente tendríamos la posibilidad de detectar estos estados masivos, sino tendríamos la posibilidad de detectar nuevos estados masivos, ¿no? Entonces, eso generaría ahí como que un cambio, ¿no? En lo esperado, en el espectro que esperaríamos, ¿no? Porque hay nuevos estados. Entonces, justamente, una buena forma de estudiar esto es mediante el decaimiento por captura electrónica. Entonces, acá ya voy a pasar un poco a la parte experimental, todo lo anterior de la parte teórica. Bueno, eso todavía es teoría, pero ya vamos a hacer el match con la parte experimental. Y la cuestión es esta, en el decaimiento por captura electrónica, lo que se tiene acá en la parte derecha en esta imagen, lo que se tiene es básicamente un átomo y un núcleo que va a absorber un electrón de sus capas, y va a absorber un electrón de sus capas, y después va a entrar a un estado excitado y finalmente va a decaer en un nuevo núcleo, y va a liberar un electrón y un neutrino. Pero va a decaer en un átomo hijo y un neutrino. Entonces, creo que alguien está tecleando por ahí. No sé si puede apagar su micro. Y, y ya, entonces, acá estoy poniendo el caso del beridio, ¿no? O sea, básicamente es un decaimiento de dos cuerpos. O sea, si nosotros logramos obtener muy buena información del átomo hijo, podemos extrapolarlo por conservación de energía-momento
a obtener información sobre el neutrino, ¿no? Y ya no hay nada más que le esté afectando, ¿no? Porque también hay muchos experimentos que estudian a los neutrinos y hacen decaimiento, pero es el decaimiento en tres cuerpos, el decaimiento beta tradicional, ¿no? Eh, entonces ahí tienes que analizar otro cuerpo más, ¿no? Pero en este caso solamente son dos cuerpos y dado que podemos detectar o obtener información de este átomo hijo, entonces podemos extrapolarlo y obtener información sobre el neutrino, ¿no? Entonces esa es la idea detrás de los experimentos mediante captura electrónica y justamente el experimento del cual vamos a hablar en un momento trabaja en esto, ¿no? Entonces acá solamente algunos detalles, ¿no? La captura electrónica, las ecuaciones, el Q-value, que lo llaman, eso es conservación de energía-momento, básicamente de cuadrimomento, y bueno, y donde la energía es este valor. Entonces se reemplaza y se obtiene el momento y de ahí se vuelve a reemplazar y se obtiene la energía cinética que se esperaría obtener del átomo hijo, T dollar, por eso dice. Entonces, acá justamente en la ecuación ya se ve claramente que justamente esta energía se llama energía de retroceso, depende de la masa del neutrino, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a agregar perdón, empezamos a agregar nuevos elementos pasivos justamente al estado del neutrino, como vimos que estamos agregando el neutrino 4, 5, entonces esto va a ser afectado, ¿no? Esto va a haber la posibilidad de que de repente en una detección detectes el estado 1, ¿no? Pero en otra el 2, el 3, eso es lo normal, pero o lo que esperaríamos, pero ahora que tenemos nuevos estados, se puede detectar de repente el estado 4, el estado 5, ¿no? Esos estados masivos. Entonces, esto va a afectar básicamente al espectro de la energía del átomo hijo. O sea, o sea, tenemos un esperado con el modelo de tres neutrinos, pero como hay estos nuevos estados, puede haber un corrimiento, una deformación por ahí, cosas así. En particular, el experimento BIST lo que busca es un corrimiento, o sea, ahorita les voy a explicar. Entonces, el experimento BIST se llama The Beryllium Electron Capture in Superconducting Tunnel Junction Experiment, y lo que hace este experimento es estudiar el decaimiento por captura electrónica, pero del berilio. Entonces, el berilio captura un electrón, decae en litio y libera un neutrino. Entonces, lo que se espera observar es un espectro como el que mostramos acá en medio, que justamente está compuesto por cuatro picos. Y los dos de acá de la derecha son picos K y los de la izquierda son picos L. Entonces, estos picos corresponden, o sea, el K y el L corresponden a la capa electrónica de la cual fue absorbido el electrón. Como muestro acá, bueno, si la capa electrónica fue capturada de la capa K, entonces son estos picos de acá. Y si fue capturada de la capa L, que es una superior, son estos picos de acá, ¿no? Y ahora también tenemos lo que dice acá GS y S, o sea, significa ground state y excited state, o sea, ground state sería como estado base y el otro sería como estado excitado. Y lo que quiere decir es, como muestro acá en la izquierda, es que en el ground state significa que el berilio fue directamente al litio, ya, sin ningún problema. Y el excited state lo que quiere decir es que del berilio pasó por un estado excitado de litio y de ahí recién saltó al litio, al estado base del litio. Entonces, eso corresponde a los picos ES, tanto para el K y el L. Entonces, bueno, acá vuelvo a presentar la ecuación. Entonces, lo que se espera encontrar es este espectro negro. Pero si existiera esos nuevos estados de neutrinos, lo que se esperaría detectar es este espectro rojo, pero no esta escala, o sea, debería estar al mismo tamaño que el negro. Pero lo que sí se quiere mostrar ahí es el shift que hay. O sea, si se dan cuenta, este pico de acá ya no está, en el caso rojo está más a la izquierda, ¿no? Este pico de acá también del KS está más a la izquierda, o sea, porque justamente tendría que haber eventos correspondientes a estos nuevos neutrinos masivos, muy masivos, los del estéril, y lo que quería es hacerte crecer a este valor del recoil energy, del átomo hijo. Entonces hay un corrimiento ahí. Entonces, en particular, este trabajo, el que lo voy a presentar, eh, fue basado este es el detector, básicamente es un cubito, y tiene diferentes píxeles. Entonces, el trabajo fue analizar entre el píxel 5 y el píxel 4. Entonces, déjenme ver, acá voy a hablar de esta cuya electrónica. Entonces, hasta ahí todo chévere, ¿no? Ahora,
como ya estamos saltando a la parte experimental, que ya estoy mostrando cómo es la idea detrás de este experimento para detectar estos, o bueno, algún indicio de estos neutrinos, ¿no? Eh, Ahora hablemos sobre el experimento. Cuando se hace un experimento, lo que se hace, o sea, elaboras el experimento y de ahí tienes que empezar a calibrarlo, hasta que llegue a un punto en el cual esté ya súper top, o sea, ya dices, ya está súper fino, súper sensitivo, o sea, ya puede detectar algo nuevo, ¿no? Entonces, el experimento BIS ya ha pasado por dos etapas, ahora que está justamente este mes, está empezando la tercera etapa, o sea, se le llama fase 3 porque va a ser una nueva recolección de datos, y en cada etapa se va mejorando la calibración, mejorando la sensibilidad, mejorando los métodos de análisis, los métodos de recolección de datos y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces estas calibraciones? Lo que uno hace es eh, tener eventos que ya se suponen que deben ocurrir sí o sí, o sea, eventos puramente físicos que ya teóricamente se sabe que va a ocurrir sí o sí, y en base a esos eventos se empieza a calibrar. O sea, tú ya sabes que va a haber un resultado, por ejemplo, imaginemos en esta curva, ¿no? Va a haber una curvita por acá que no depende nada del modelo que estamos proponiendo, no depende de ninguna otra cosa. O sea, solamente es un efecto físico, puramente físico, que sabemos que ocurre en los átomos, ya está muy bien estudiado y se sabe qué valor es. Entonces, tú tienes tu experimento, empiezas a tomar datos y empiezas a calibrar en base no sé, a esta curva, lo que fuese, ¿no? Que tiene que salir ese valor, ¿no? Entonces ahí empiezas a mejorar la sensibilidad del experimento. Entonces justamente eso es lo que se hace acá. Entonces hay unos eventos que se llaman los electrones Auger y también el efecto de sacudida electrónica, que son eventos que ya se conoce, ya se sabe cuánto tiene que salir. Bueno, el de la sacudida electrónica todavía es como que medio tricky, pero más o menos se tiene un rango de lo que tiene que salir. Entonces, si sale fuera de ese rango, quiere decir que el experimento está mal calibrado, ¿no? Algo está mal o algo está afectando, ¿no? Pero si sale bien, entonces quiere decir que el experimento está yendo en buen camino, entonces podemos seguir en las siguientes fases, mejorar algunas cositas. Entonces, para eso, justamente voy a hablar sobre el efecto de sacudida electrónica, que es básicamente lo que yo estoy en este trabajo midiendo y lo que se hace. Entonces, el efecto de sacudida electrónica. El efecto de sacudida electrónica es básicamente que un electrón es excitado hacia un nuevo orbital o hacia un continuo. O sea, esto tienes que ocurre la absorción del electrón, la captura electrónica, y de pronto los electrones que están ahí empiezan a ser los otros, no el que ha sido absorbido, no. Los otros electrones, como hay un cambio de potencial fuerte, empiezan ahí un shaking, así por eso se llama sacudida, ¿no? Hay un movimiento ahí, los descuadras, entonces por eso algunos saltan a un estado excitado, otros a un continuo y cosas así, ¿no? Justamente por eso digo que es causado por un cambio repentino del potencial central del átomo, como la desintegración alfa o beta, la captura electrónica, la fotoionización o procesos Fourier, ¿no? O sea, ocurren estos eventos, en este caso es la captura electrónica, y altera todo el sistema, ¿no? Hay un cambio repentino, entonces estos electrones también se alteran un tanto, entonces ahí ocurre este efecto de sacudida, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este efecto de sacudida? Se ve justamente en este, por ejemplo, acá tenemos, esto es data real del experimento, y en particular en este pico, el pico L, se tiene el L, básicamente, o sea, ¿cómo se llama esto? El capture, o sea, el pico de captura, cuando fue los electrones capturados de la capa L, y los que van normal, pero también tenemos este de acá, que justamente es el efecto shaking, el shaking effect, ¿no? Estos son números, los eventos que justamente ahí los electrones se están sacudiendo, ¿no? Moviéndose de un lado a otro, tratando de equiparar este cambio repentino que ha ocurrido, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que se espera obtener, ¿no? Este es un fenómeno, justamente como les digo, de origen puramente físico y útil para estudiar los errores sistemáticos. Claro, porque justamente lo que les decía, ¿no? Si esperamos obtener ese valor y no obtenemos ese valor, entonces hay que detectar qué cosa está funcionando mal, ¿no? En el detector. Porque es una cuestión que tiene que salir sí, ¿no? Entonces ahí vienen los errores sistemáticos del detector, ¿no? Y trabajos previos han mostrado que es entre 1.2 y 31.5. Es un rango todavía muy grande, en realidad, así que lo que estamos buscando justamente es reducir ese rango o encontrar un valor esperado, un buen valor, ¿no? Que modele esto, que, digo, perdón, que, sí, que prediga esto bien, ¿no?
Entonces, ¿cómo se obtiene este porcentaje? Básicamente, en este pico, el número de eventos por sacudida, o sea, los eventos que hay debajo de esta curva sobre el número de eventos totales en el pico, ¿no? Que deben ser la suma de este más. Porque estos dos justamente construyen el pico K, perdón, el pico L de acá, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese fue el trabajo. Oye, El Sergio, método, una pregunta. ¿Se puede hacer preguntas ahora o es al final? no sé, ya, sí, eso quería hacer justamente. Hasta acá alguna curiosidad, Ya, pregunta. yo quería preguntarte, ¿qué significa que, por ejemplo, esa línea punteada, el shaking, tenga esa Ajá. forma? O sea, empieza en cero, tiene un pico y luego vuelve a ser otra vez. ¿Qué significa eso? O sea, de acá es la forma que sube y baja. Ajá. Eh, bueno, o sea, teóricamente sería como que un pico, ¿no? Pero como tenemos los efectos del detector y todo y no sale perfecto, en realidad se modela como que una gaussiana, pero en realidad no es solamente una gaussiana, es también creo que es otra función más, ¿no? Ahí entra la parte del modelaje, ¿no? Otra función más, y todo eso afecta y también hay que agregar como digo, los efectos del detector y se aplica Ujú. a otras funciones. Entonces al final sale esto, ¿no? O sea, lo esperado sería como que una rayita o al menos más corto, ¿cómo se dice? Menos ancho, ¿no? O sea, Pero se tiene esto, ¿no? si es que solamente se midiese sin ningún error, Ujú. se midiese ese shaking, sería como una delta de Dirac. Pero por otros efectos Claro, claro, sí, del experimento ajá. consideran esas cosas. Ok. Claro, ajá, por eso se modela eso. Sí, en realidad en todos los picos es así, ¿no? En estos picos también lo ideal sería como que un pico de energía nada más, ¿no? O sea, como dices, un delta, ¿no? Pero no, pues hay todos los efectos, entonces se modela como una gaussiana, ¿no? Y es lo mejor que tenemos. Eso, y sí, pues aprovechando a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Hasta acá, no he visto el chat, acá veo el chat. No lo digo. Buenos días, buenos días. Y Pueden por, dejar sus preguntas en el chat, no hay ningún problema. y por ejemplo, Sergio, esos datos tienen dos, bueno, no estoy seguro si dos picos o tres picos. Ujú. ¿Qué significa cada pico? O sea, O- Sí, o sea, como ya he explicado, ¿dónde está? Acá está. Cada pico es básicamente corresponde a de dónde fue absorbido el electrón, ¿no? Si fue absorbido de la capa K, por ejemplo, están generados esos dos picos. Y si fue de la capa L, están esos otros dos picos. Y ujú, dependiendo de si o sea, la absorción fue directa, o sea, perdón, el decaimiento fue directo del berilio hasta el litio, es este que se llama acá ground state. Estos son los eventos de acá, ¿no? Y los eventos de acá es los excited state, que significa que del berilio saltó al litio y a un excitado de litio y de ahí recién llegó al litio, ¿no? Entonces ujú. estos son los eventos de acá. Y igual para el caso de él, ¿no? Son cuatro picos. ¿Y, y cómo sabes qué pico corresponde a cada uno de estos efectos? Supongo que por Ah, el nivel de energía, o sea, ajá, un pico sí, más alto será a un efecto, no sé, el que sea más brusco tal vez, del berilio sí, yendo sí, directamente al litio. sí, yo considero que es básicamente por el nivel de energía, ¿no? Cuál fue absorbido. Sí, estos me parece como, no sé, como son más cercanos, no sé, Ujú, probablemente los eventos que cuando se emite el electrón son más energéticos, en este caso no. Y de hecho en los picos K y los picos L, tal cual ground state, lo que se tiene es que eh, acá, por ejemplo, en el modelamiento, no se le pone mucho los efectos del detector, porque por alguna razón, y eso ya es parte, no sé, de la colaboración, por ejemplo, ellos saben, eh, como salen tan energéticos, o sea, no hay mucha pérdida, o sea, el detector no afecta, se podría decir, su respuesta del detector es buena en ese sentido, pero cuando ya son menos energéticos, ya se le tiene que agregar otras funciones y se le llama algo que es convolución de funciones, y ahí ya se le empieza a agregar más efectos, porque en estos picos, en teoría, son menos energéticos, porque está pasando primero por un estado excitado y de ahí llega recién al estado base, entonces ahí los efectos del detector son más fuertes. Y ya eso ya es parte del modelaje, ¿no? Ahí sí, otros temas. Yo ujú. tengo una consulta, Sergio. Dime. ¿De cuáles son los parámetros o de qué parámetros depende tu ajuste, más allá de Son la energía?
Ah, no, son un montón. Son un montón de para. O sea, lo que se tiene es, se modela acá las gaussianas. Primero se modelan gaussianas acá en los picos normales, ¿no? De ahí se le empieza a agregar efectos. O sea, mira, acá voy a mostrar una imagen más completa, porque como les digo, estaba haciendo una edición de todo, porque estamos escribiendo un artículo. ¿Dónde está? Está acá. Ujú, acá está. Acá está. Voy a compartirlo. Ya acá está más completo el gráfico. Entonces acá se ven todas las funciones, ¿no? Primero es lo tradicional, acá son funciones gaussianas, en el pico principal acá otro pico el rojo, el pink y el de acá, ¿no? Y de ahí ya se agregan un montón de otras funciones, dependiendo del fenómeno, ¿no? O sea, ahí ya, no sé, los PI, los más avanzados en lo que es modelaje en la colaboración, ya han hecho estas cositas de acá. Y, por ejemplo, este naranja es los electrones Auger y generan acá un tail, ¿no? Así se le llama, como que una cola acá. Y también acá se tiene otro que es por el efecto de sacudida electrónica, ¿no? Entonces acá está justamente esta curvita verde. Entonces todo eso afecta. Y mira, por ejemplo, este es del Pixel, ¿qué Pixel? Pixel 4 y este es del Pixel 5, porque son dos píxeles. Y acá no se ve mucho efecto de los electrones Auger, pero, acá, pero ese es el pico acá. Yo estoy estudiando el pico de acá, pero solo estoy haciendo la comparación con este pico de acá porque es más claro. Y justamente ahí ya se empieza a hacer comparar, ¿no? Qué píxel está funcionando bien, qué píxel está funcionando mal, dónde hay que hacer cambios o por qué está sucediendo esto, ¿no? Entonces acá también tenemos el otro pico, ¿no? Acá está este pico y acá está el otro, ¿no? El de shaking, con 15% de probabilidad. Eso ahorita lleva ¿Tienes, la... tienes la ecuación teórica o sea, tienes la ecuación que esperarías? Ah, no, eso justamente también están como que trabajan duro porque hay muy poca información sobre eso. O sea, yo también he estado buscando y también he conversado con la colaboración y hay muy poca información sobre el shaking effect. Justamente ahí estamos intentando contribuir porque, o sea, como mostré este rango de 1.2 a 31.5 más o menos que debería estar el shaking, ese es justamente medido por una de las fases anteriores al experimento BIS, pero en realidad no hay otros experimentos que estén mostrando, este shaking effect es de este punto, ¿no? Entonces, eso es lo que está primero intentando contribuir la colaboración, o sea, parametrizar bien todas las cosas que ocurren en el decaimiento, dejarlo así ya bien, ya excelente, y de ahí recién empezar ya con la búsqueda del neutrino, ¿no? Cuando ya sabemos que todo está perfecto, ¿no? Eso sí. Sí, porque he revisado algunas cositas y no hay información, es muy tricky. Eh, creo que vi por ahí una que otra bibliografía bien antigua, pero después nadie se ha tomado el tiempo de hacerlo, ¿no? Justamente hay un grupo teórico en la colaboración que justamente está trabajando en eso, ¿no? O sea, creo que pasa algo similar en muchos experimentos. O sea, la parte experimental está más adelantada que lo teórico y así que, o Sí. sea, no tenemos con qué compararlo teóricamente por el momento. Claro, ajá, exacto, exacto. Sí, porque yo también estaba buscando cómo comparar, ¿no? Hablaba con mi supervisor, le decía, no han hecho la parte teórica, ¿no? Para comparar, para ver si funciona bien y todo. Y no, pues no hay, están trabajando en eso aún. Lo que hay son los resultados pasados de otras tomas de datos del mismo experimento que muestran, ¿no? Que parece que estamos viendo entre 1.5 y 31 punto algo, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces la idea es aumentando ya los datos, porque, por ejemplo, esas predicciones fueron en base solamente a un píxel, pero, y ese trabajo era en base a 4 píxeles. Entonces ya ver en cada toma de datos, ver cuánto sale y ver más o menos cuánto es el valor real o si algo está funcionando mal, ¿no? Pero sí, básicamente sí, a veces parece que los experimentos están un toque más adelantados, ¿no? Hola muchachos. No creo que la palabra sea adelantado, yo más bien diría que estamos viendo cosas que simplemente, o sea, entiendan para comenzar que sobre neutrinos, primero está fuera del modelo estándar, para comenzar, para inicio de conversa. Y segunda, los modelos que tenemos están basados básicamente vamos, en observaciones. O Ujú. sea, estamos tratando de modelar y tal lo que vemos. Y el detalle está que no sabemos las reglas de juego. Ese es un detalle muy, digamos, que es sumamente relevante. O sea, no sabemos las reglas de juego. Ajá. Entonces, y mientras sigamos dando vueltas con cosas de modelo estándar y cosas de ese tipo,
estamos así viendo más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que se requiere algo que ya se viene discutiendo desde hace mucho, o sea, se requiere un cambio de paradigma en digamos, en la forma del enfoque que se le da al neutrino, ¿no? En la parte de la parte teórica y o fenomenológica, ¿no? Porque si no, Ujú. estamos dando vueltas nada más. O sea, lo que estás viendo ahí, digamos, es un efecto real que básicamente no, o sea, no tenemos exactamente, o sea, ni No siquiera, sabemos cómo. Es que no, en la parte claro, nuclear, ¿no? En la parte nuclear y es el y la asunto, parte ¿no? nuclear es lo peor, en la parte Sí, sí, nuclear es lo sí. peor, o sea, ya nos queda, una cosa que sí sabemos es que no sabemos, o sea, ya no entendemos al núcleo, eso ya nos quedó claro. Si quizás una década atrás creíamos que ya estábamos mejor, no. Neutrinos nos ha regresado a la realidad, ¿no? Porque justamente neutrinos es uno de los elementos que es usado como una sonda para entender efectos nucleares, para entender al núcleo propiamente dicho. Ajá. Y bueno, estamos todavía en la calle, pues. Sí, claro, justamente eso es claro, eso es acá también, ¿no? O sea, en teoría, o sea, el logro final sería ver si existe este neutrino estéreo o si no existe. Pero en el tramo, en realidad, lo que se está intentando hacer es parametrizar bien lo que está ocurriendo acá en el núcleo, ¿no? En el decaimiento por captura electrónica en particular. Pues estamos en ese tramo, ¿no? Ese creo que va a ser, si se logra, o sea, parametrizar Ya bien las cosas. hay data cósmica Ujú. digamos, que ha simplemente eliminado, bueno, eliminado es la palabra, ha reducido Acotado, la acotado. probabilidad de existencia, ¿no? Ujú, Enormemente, ¿no? Ha reducido la probabilidad de existencia de un cuarto neutrino, por lo menos observando los neutrinos cósmicos, ¿no? Que ujú. eso lo hizo IceCube algunos años atrás. Entonces, digamos, la idea del cuarto neutrino creo que cada vez está Está más tricky. decayendo, Ujú. valga el juego de palabras. Y Pero quizás, un cuarto neutrino de mano izquierda se refiere. Cristian, ni siquiera sabemos, o sea, dónde está el resto, dónde está el lado derecho, ¿no? Lo que pasa es que o sea, creo que las contribuciones de los neutrinos de mano derecha en estas mediciones Ujú. del número efectivo de neutrinos que viene de MBI y de otras mediciones no es el mismo que las mediciones que las contribuciones del neutrino de mano izquierda. Por eso preguntaba. Suponiendo de que el derecho exista. Claro, Ya, es que sigue lo mismo, te das cuenta, o sea, seguimos dándole vueltas a suposiciones, ¿no? No hay nada concreto. O sea, no Sí, creo, tenemos algo objetivo con qué partir y decir, bueno, creo que por acá va, ¿no? sí, es que, claro, es que creo que justamente había leído hace un tiempo que creo que las cotas que hacen justamente las observaciones de astropartículas y todo es en base a neutrinos activos, ¿no? O sea, pero neutrinos de quiralidad izquierda, que sean tres, Así es, pero en ujú, la, son de- tres. en la Ujú, derecha todavía está el tema abierto, no se sabe, y ajá. justamente el de completamente, estéreo, claro. ajá, sí, Puede ser cualquier cosa, ujú, sí, exacto, ¿entiendes? O sea, ajá, sí, me faltó puntualizar, exacto. Los activos de mano izquierda, ujú, correcto. ujú, es en Sí, los activos neutrinos. Bueno, sí. entonces, esa es la idea, conversar un poco. Entonces, Poner en lo que evidencia que no sabemos, eso, es mejor decirlo así. ujú, esa es la idea. Am, ya, hasta aquí me quedé. Entonces, todo bacán. Espero que los que están atendiendo hayan entendido más o menos la idea. Estamos viendo tu Ah, overlay, Sergio. a ver, todavía ven el logo. Sí. Sergio, bueno, te iba a preguntar algo de la gráfica. En la Dígame, gráfica anterior, ¿qué pasó? ahí muestras un chi-square reducido. Ah, Sí, ¿es del ajuste global ese chi-square reducido? sí, es el ajuste global. Pero justamente hay un tema, ¿no? Que ya me di cuenta. Justo ayer y un par de días antes estaba revisando todo Mm. y, y me di cuenta que estoy buscando, lo que usted decía, ¿no? Estoy buscando un resultado. Ah, Y la ya. vaina es encontrar el resultado, ¿no? Y lo que estoy encontrando o sea, básicamente que el método de ajuste que se está utilizando no Que es, no has no es hecho correcto, intermedia ¿no? conmigo, pues ese es el No, no problema. es, no está haciendo, no, ahorita, o sea, Estás haciendo intermedia conmigo ahorita, ya ves. claro, o sea, el método de ajuste que se está utilizando está mal. O sea, en realidad mi conclusión debe ser, o va a ser, que el método de ajuste que se está aplicando en la colaboración no está funcionando. O sea, ha funcionado para una toma de datos anteriores,
pero para la nueva toma de datos no está funcionando. Y cuando se aumentan los datos para nuevos píxeles, tampoco está funcionando, ¿no? Y ahí se ve en el chi-square y se ve también que para otros conjuntos de datos simplemente no ajusta el modelamiento, ¿no? Entonces, ese es mi resultado en realidad. Entonces, esa es la modificación que le estoy haciendo porque, o sea, claro, yo estoy detectando el shaking effect, pero el ajuste no está funcionando tan bien, no se ajusta, pero hay mucho que decir, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Eso es justamente lo que le quería comentar al final, ¿no? Que justamente estoy haciendo algunas modificaciones al trabajo. Eh, sí, sí, el chi-square es muy alto. Si lo divide acá es más que 1, es creo que 1.8. Y bueno, para los chicos que, bueno, no están tanto al corriente de esto, un chi-square es un método para darle fiabilidad a tu modelo, ¿no? Si tu modelo está explicando la data o no lo está explicando. Chi-square Y reducido. un chi-square reducido, ajá. Y si es menor a 1, estamos bien. Pero también obviamente que hay que ver, si es demasiado, mucho menor a 1, de repente ya estás subestimando los errores o si hay cositas, ¿no? Pero lo normal es menor a 1 estás creo que bien, ¿no? Y si es mayor que 1 ya no, la situación va mal, ¿no? Entonces, nada, para finalizar la expo, déjenme mostrarlo otra vez. Ujú. Que ya vas a terminar. Sí, ya creo que ya se Yo fue. recién entro, Sergio. Muy tarde, pues. Eh, bueno, entonces el trabajo era hallar justamente este shaking effect. De ahí, después de análisis posterior que yo he estado haciendo, reflexionando un poco sobre los resultados, me he dado cuenta que en realidad lo que no está funcionando bien es el ajuste y todo, ¿no? Pero vamos a terminar con lo del shaking effect y de ahí comentamos esto, ¿no? Entonces lo que se hizo básicamente en base a los dos datos de los píxeles, No estamos viendo primero si hacemos, tu no pantalla. están viendo los slides. Entonces, lo primero que se hace es empezar a hacer un ajuste manual. O sea, es como que tienes todas las funciones, las gaussianas y todo lo que les mostré. Entonces, empiezas a querer hacer el ajuste, ¿no? Primero manualmente, así como que acomodando todo, ¿no? Y una vez que ya más o menos crees que está más o menos decente, entonces ahí lo corres en tu código de ajuste, ¿no? En este caso, lo que se usa es iMinute, que en realidad es PyRoot, o sea, es una herramienta de root, pero la han implementado en Python y ya, y se le hace correr, ¿no? Y para que haga el ajuste, ¿no? Y ahí te muestra todos los parámetros de ajuste, te muestra si el ajuste en realidad es consistente o no es consistente y todas esas cosas, ¿no? Y la cuestión fue que cuando corríamos en primera instancia, salía un shaking effect cero, ¿no? No hay shaking effect, ¿no? Entonces, como que era un poco extraño, ¿no? Porque o sea, nosotros sabemos que es un evento físico y sí tiene que haber un shaking effect, ¿no? Entonces, ok, vamos a parametrizar el shaking effect, ¿no? Lo vamos a fijar, porque eso sí tiene que ocurrir, porque por alguna razón no lo está encontrando el método, el line, y lo vamos a fijar y en base a eso ya se vuelve a correr, ¿no? Entonces lo fijamos para 5, 10, 15, 50 para ver más o menos por dónde está ajustando, ¿no? Y de ahí se saca el chip cuadrado reducido, lo que les decía, para darle cuán confiable es ese ajuste, y de ahí se hace la tabla. Entonces, en esta tabla les muestro todos los chi-square que se obtuvo. Entonces, como les digo, son chi-square bastante altos, pero eso lo vamos a discutir en un rato. Y de ahí se plotea, ¿no? Para ver más o menos qué chi-square es el que se ajusta en ambos lados, porque, o sea, lo que quiere decir es que si tú tienes una data del Pixel 4 y una data del Pixel 5, y después haces el fit, y si encuentras que para una cierta probabilidad de shaking effect, o sea, le pones, no sé, por ejemplo, acá el 15%, si para justo esa probabilidad se está obteniendo un buen fitting para el Pixel 4 y también un buen fitting para el Pixel 5, y justamente ese chi-square es consistente, pues quiere decir que ya, pues esa probabilidad está ahí, ¿no? O sea, es la que le da más consistencia a los datos, ¿no? Porque le está dando consistencia al fitting en el Pixel 4 y en el Pixel 5. Entonces, ese es el que mejor nos daba, el del 15%. Los otros se empezaban a alejar mucho. Y de hecho hay un plot donde empecé a sumar los chi-square para ver cuál era como que la suma mínima. Más o menos ese era el criterio, pero no lo he puesto acá. Y de ahí se empieza a analizar los valores, ¿no? Para ver
si están consistentes o no están consistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la energía central del pico, ¿no? O sea, acá hay 61, acá hay 63. Entonces, volviendo al gráfico, lo que quiere decir, acá está. Lo que quiere decir es que este pico azul, en este pico azul, el punto central de la energía acá es 61 y en el otro es, ¿cuánto es? 61 y 63. Ah, perdón, acá es 61, o acá es 63, y acá es 61. Creo que no está bien. Pero la cuestión, lo que quiero decir es que básicamente los valores no son consistentes. Debería ser lo mismo porque estamos observando exactamente lo mismo y de hecho los errores tampoco no llegan a cubrir el valor. O sea, esto puede llegar hasta 61.13 y este llega, si le restas, puede ser 63.66. Entonces, no se llegan a unir, ¿no? Entonces no hay una consistencia entre los datos, ¿no? De igual forma acá, en el pico de... estaba comparando mal los picos, ya me di cuenta. Acá es 61 y acá es 58, o sea, sigan la línea azul, porque ese es el pico L, ¿no? Entonces, claro, acá es 61, acá el centro está en 61 y acá el centro está en 58. Ajá. Entonces, y sería bacán si al menos los errores se superponen, ¿no? Pero los errores no se superponen, entonces ahí hay una inconsistencia, ¿no? Igual pasa con el pico del shaking effect, ¿no? Uno da 63, el otro da 60, ¿no? Y en realidad, como es un evento, la toma es simultánea, entonces debería haber algo. Deberían ser consistentes, pero no se está viendo eso, ¿no? Después el background, el fitting del background, porque en teoría como es simultáneo, entonces están expuestos al mismo background, pero también los parámetros del background no están siendo completamente consistentes, no están, no se llegan a superponer entre ellos. Parecen cercanos en primera instancia, pero miras el error y no se superponen. Entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces acá simplemente son los gráficos de cada píxel. Y ya para finalizar, ¿no? Se obtuve, bueno, la probabilidad de seguridad electrónica, lo que digo es un 15%, pero el chi-square todavía es muy alto, ¿no? Y la desviación, o sea, el fitting está menor a 3 sigmas, porque está justamente en esta región de acá, donde es el área que estamos estudiando. Acá no se ve bien, les voy a compartir el otro, plot, que no estaba actualizando los plots. Correcto. Acá está. Y acá sí le puse el 3 sigma. Justamente en estas regiones de acá, ¿no? Es menor al 3 sigma, o sea que básicamente hay una distancia del modelo con los datos menor a 3 decisiones estándar. Entonces básicamente eso es lo que se ve. Y en algunos casos podríamos decir pues, de repente hasta 2, ¿no? Pero ya, este es uno de los resultados que estamos obteniendo. Después, voy a compartir todo. En el pico L. Después, eso, bueno, en teoría son consistentes con los resultados previos, ¿no? Porque les dije que estaba entre 1.2 y 31.5, así que nos sale el 15% como que está dentro del rango, ¿no? Pero como le digo, los chi cuadrados reducidos acá, reducidos son aún altos, ¿no? Por lo que definitivamente el modelo debe ser mejorado, también estudiar más el background, porque el background lo estamos simplemente modelando como una función de decaimiento, y claro, parece que no, o sea, definitivamente no va a ser una función de decaimiento, no hay que hacer simulaciones, cosas por el estilo, ¿no? Y de hecho eso ya se está haciendo, ya se hizo y lo están implementando para el análisis de la nueva toma de datos que ya se está dando en este mes. Sí, como digo, mayor estudio del background. Y esto básicamente ya ha sido considerado pues, para la fase 3, que justamente, no, empieza este mes en octubre. También ya se estuvo trabajando en un Pulse Shape Discriminator, justamente para hacer la filtración de datos. Ahí también yo estuve trabajando en el verano. Un Pulse Shape Discriminator básicamente es como cuando se detecta señales, lo que tú tienes es básicamente como, no tienes ninguna señal todavía y de pronto decae el átomo, entonces tiene una señal así, un pico. Y así se puede, de todos los eventos. Pero
tú también puedes detectar picos de otras cosas que simulen o que imiten a esa señal. O sea, podría ser de repente lo que se le llama neutrones, ¿cómo se llama? Neutrones rápidos, neutrones, sí, fast neutrons, algo así. Son cosas que por la misma radioactividad de la Tierra se pueden generar ahí, no sé, algunos neutrones o fotones de nuestro entorno, o cualquier cosita, ¿no? En realidad cualquier cosa que pueda empezar a imitar la señal y de pronto se ve también otras señales, ¿no? Pero hay que hacer un filtro, ¿no? Por ejemplo, porque sabemos que la señal más o menos de decaimiento de captura electrónica tiene que estar en un cierto rango o un cierto valor de energía. Entonces, si detectamos que hay un pico antes, entonces ese probablemente es background. O si detectamos que hay un pico, ¿cómo se puede? Deformado, que o sea, puede ser simplemente bulla, ¿no? Entonces empieza a hacer ahí un filtrado, ¿no? Un filtrado de los datos. Bueno, de procesamiento de datos, ¿no? Y como les dije, el estudio del background ya lo han hecho en Jan4 y ahora lo están implementando ya para el análisis, ¿no? Pero ahorita todavía están tomando datos, ¿no? Entonces ya será para noviembre, de repente cuando ya estén los datos y todo, ¿no? Entonces básicamente ese es, bueno, son mis slides de tesis 3. Nada, eso vendría a ser lo que quería compartirles hoy día en el primer coloquio. Yo he sido el conocido de Indias. No sé si tienen alguna pregunta, Siempre. duda. A ver, siempre. Pueden escribirlo por el chat, pueden activar su micro. Como dicen, chicos. Sergio, yo tengo una consulta. ¿Cuántos Dime. parámetros libres están que usan Ah, para ya. el fit? Sí, sí, eso me habías preguntado. Ah, son varios, ¿no? Porque es un super fit. O sea, mira, acá tenemos ay, son como 15, creo, más o menos. Porque primero se ajusta cada gaussiana, su width o de cada gaussiana, dónde está su nivel Ahí de tienes tres energía. gaussianas, ¿cierto? 4, un, dos, tres. Cuatro. ¿Dónde Acá está la también está una cuarta? gaussiana. Ah, ese Acá, también gaussiano está acá. sí, El acá de tiene Skinny, gaussiana también. el entre 20 y 40. Ujú. Sí, y de hecho he hecho unas correcciones porque, miren, si voy a hacer... Cuatro gaussianas con... voy a hacer ¿El ruido con qué lo estás modelando? el ruido solo es una decaimiento exponencial. ¿Qué es Porque la línea punteada? La línea punteada. Ah, ya, background, ya. Ya sí, listo. ajá, sí, sí, sí. Y de hecho, mire, si ven los otros slides, los que había mostrado antes, acá, acá pueden ver que, o sea, el background se sube hasta acá arriba, básicamente. O sea, la línea sube hasta acá arriba. O sea, todo este pico está cubierto por background. Pero bueno, según mi supervisor me dijo que eso pues, no estaba bien, así que tuve que hacer algunos ajustes. Y justamente, por ejemplo, acá ya el background se baja, ¿no? Ya hay acá un efecto del pico, ¿no? Entonces, sí, es que tampoco no les dije cómo hice el feeding, ¿no? Y eso es justamente lo que también estoy testeando, o sea, bueno, el feeding del background. Eso es en base al método que usaron antes en la primera toma de datos, en la segunda toma de datos. Y lo que hicieron fue básicamente tomar regiones donde, bueno, se asume que está dominada por el background. O sea, regiones ya, por ejemplo, que haya muy alejadas, donde en teoría ya no hay mayor, o sea, no es nuestra área de interés, porque el área de interés es en estas regiones de acá, pero en estas regiones ya no se esperaría encontrar nada, ¿no? Entonces, si vimos algo, bueno, es puro background acá, entonces se modela en esta área, se toma esta región también que en teoría es dominada por el background, y acá había unas regiones que para mí son muy debatibles, pero fue el método que usaron en los primeros fitting, ¿no? Entonces, eh, así, así es como se hace el fitting, ¿no? Se ajusta en base a estas regiones, ¿no? Y una vez que ya hice el fitting del background, esos parámetros ya son ¿cómo se dice? Seteados o ya simplemente puestos para el siguiente fitting que ya es el total, ¿no? O sea, acá ya está parametrizado que el background, sus parámetros son este y este, ¿no? Igual fue en ese, ¿no? Pero acá también ya la cuestión es distinta, ¿no? O sea, pueden ver que acá al final, por ejemplo, acá había un decaimiento así, ¿no? Pero acá ya también ya hay algo distinto, ¿no? Acá, lo que tengo entendido es que en esta región es cuando ya, o sea,
el detector, no sé, no, el píxel no está funcionando bien o se sobrecalientan, entonces empieza a ocurrir cosas acá. Eso es lo que me han comentado, lo de la parte experimental. Eh, entonces, por eso hay estas cosas, ¿no? Pero acá no pasó esto, entonces es como que muy extraño, ¿no? Pero bueno, así se hace el fitting, se parametriza eso y de ahí ya se hace la ejecución. Y acá hay varios parámetros, ¿no? No me acuerdo cuántos, como 12, 15, ¿no? Que ajustar. Cada uno tiene su width, cada uno tiene su corrimiento. Incluso estas funciones de acá que complementan al pico K, por ejemplo, que este es de los electrones Auger y este es del shaking effect, en realidad dependen también lo que se parametriza acá en la gaussiana, ¿no? No es una parametrización independiente, o sea, depende de la gaussiana de acá, ¿no? Entonces, igualmente acá, ¿no? Esta función acá tiene sus funciones acá que es de la, también electrones Auger y shaking effect, entonces todos dependen de uno y del otro, ¿no? Entonces, porque también la otra opción es empezar a parametrizar uno por uno, pero en realidad cada pico termina afectando al otro y termina afectando al otro y al otro, ¿no? Entonces, es complicado, por eso se corre así de arranque, ¿no? Que ajuste considerando todos los efectos. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sergio, ¿crees que puedas volver a explicar cómo es que simulan el background? Eso no entendí. O sea, ¿cómo es que No, no lo encuentran? simulan, Entonces, solo lo parametrizan como, o sea, es una función de decaimiento. Eh, Básicamente lo que haces es tomar regiones donde se asume que está dominada solamente por background. O sea, cuando dices background, ¿te no, refieres como a o ruido? sea, A eso señal tiene, Es que ruido, no... claro, el Cristian. ruido, ajá, Ah, claro, ok. el ruido, background es ruido, ajá. Entonces, sí, entonces se asume que simplemente ahí hay background, nada más ruido. Entonces, en base a esas regiones se empieza a hacer el ajuste, ¿no? Supuestamente estas regiones son las que simplemente es ruido, y de ahí se parametriza, ¿no? ¿Cuántos son cuáles son los valores de los parámetros que se ponen en el background, en la función de decaimiento? La amplitud y también una variable más que hay en el decaimiento. Ujú, ok. Pero entonces el ruido, el background sí es algo que ustedes miden, o sea, saben cuál es. Mm, O sea, no, no, saben, No no saben, Cristian. no entonces, exactamente. No, justamente lo estamos acá también. Ese también es simulando. otro, no simulando, o sea, Modelando es No, la palabra. modelando. Sí, lo estamos modelando, ok. modelando. Ok, Pero ok. justamente ahora ya se hizo la simulación y tengo entendido que ahora el background es mucho más bajo, ¿no? Porque sí, este fue como que el primer método de fitting que hicieron, pero ahora ya estudiando más el background es como que un experimento o algo así. Bueno, este en realidad es ruido, este pico de acá es ruido, pero es más un bajón por acá, así, y viene por acá abajo. Y es más bajo, y hay una mayor dominancia de las funciones acá, las gaussianas y todo, ¿no? Y acá es lo más bajo. Pero eso ya ha venido después, ¿no? O sea, recién hace un par de meses nomás que hicieron las primeras simulaciones de background. Y por eso es importante estudiar el background, es una parte fundamental. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y el Comentario? discriminador es el que te separa los datos o las señales que tú quieres del background, ¿verdad? No, lo que comentaba del discriminador es, sí, limpiar un poco los datos. O sea, Ujú, tampoco no se limpia completamente, porque, o sea, de todas maneras tenemos que acá modelar el background y todo, pero se puede hacer un primer filtro y sea pulse shape discriminador, porque justamente ven ese pulso y ujú, pueden empezar también a caracterizar más cosas. O sea, de repente hay un pulso ya muy constante, o sea, para saliendo cada rato, pero que no es la señal del decaimiento. Podría ser fotones que están afectando por ahí o algo, ¿no? Entonces ya se empieza a caracterizar bien qué cosa es, ¿no? Incluso en otros experimentos como el que estuve antes, que fue Prospect, ahí sí se caracterizaba bien cuando era un electrón, o sea, un electrón, no sé, del decaimiento, o de repente por ahí era elementos radioactivos y lo caracterizaban bien, ¿no? Y ponían ahí la imagen de cuándo es esto, cuál es la forma del otro, y cosas así, ¿no? Y ujú. así empiezan a hacer un primer filtrado. De ahí le aplican otros métodos también a las señales, unas cuestiones que se llaman trapezoidales, algo así. O sea, tienes la señal un pico y le aplican un filtro trapezoidal, algo así, para limpiarlo y todo. Y eso ya es cuestión ya más de los que hacen el procesamiento de datos. Sí, sí, sí.
Una consulta, Sergio. ¿Tienes una foto del setup experimental o el montaje experimental que se usa o que se ha usado? Creo que acá no tengo. Bueno, ese es el detector, básicamente es pequeñito, pero en la imagen que... No, acá está. Ahí va, voy a compartir otra vez. Por alguna razón no me estaba cambiando de screen. Compartir. Esa es una de las tesis de maestría. Justamente acá hicieron ese modelamiento. O sea, en realidad es mucho más, ¿no? Acá hicieron la toma de datos y todas las cosas, ¿no? El modelamiento, el análisis fue al final. Pero justamente ahí aplican este método, este fue el primer método que aplicaron y eso es lo que yo estoy básicamente corroborando, ¿no? Si funciona o no funciona. Y luego yo encuentro que no funciona bien. En acá saqué la imagen justamente de los píxeles y creo que hay una imagen más del setup. Aquí hay unos detalles. Creo que este cuadradito justamente es el detector. Y está dentro de un sistema criogénico. Acá está. Acá totalmente está el detector, ¿no? Y es como que es como un cilindro. Ese es el sistema criogénico. Es un cilindro sellado y todo, y ahí empiezan a hacer todo. Y el sistema está acá metido y acá tiene sus cositas y todo. ¿Y la fuente? ¿Cómo la fuente? Ah, ya, se inserta. O sea, sí, o sea, es bien. A ver, acá hay también otra imagen. Vamos a ver si me deja. Ya. Obviamente creo que en esta imagen no va a salir bien la fuente, pero creo que por acá hay. Ya, o sea, este es un cartoon, ¿no? No sé si se ve bien. Pero básicamente es esto, como que un cubito donde tiene unas capas de diferentes materiales. eh, no me acuerdo qué materiales, pero ahí tiene varias capitas de diferentes materiales. Y insertada dentro, en el centro, se inserta el berilio, ¿no? El berilio radioactivo. Y de ahí decae, y de ahí también acá adentro están los píxeles. En una de las capas están los píxeles. Y ahí detecta, ¿no? Y si ahí hacen no sé, hacen la inserción y todo, ¿no? Y ya. Ok, chévere. Y por acá nos muestran. Acá es la parte de diseño y todo, ¿no? Justamente por acá está lo que les decía del feeling. Sí, básicamente mi trabajo ha sido feeling, ahí está, justamente. Esas son las regiones para el background y ahí lo modelan, ¿no? Ujú. Una otra duda consulta. Ya supongo, ya son las 11. Y bueno, eso, los chicos que, no sé, han entrado, llegaron a escribir su correo en el chat. Si no lo hicieron, háganlo porque dicen que, o sea, yo tengo la base de datos de todos los chicos que se han inscrito y todo, y les mandé correos, pero por ahí me comentaron que no les estaba llegando. Así que, no sé, de repente la base de datos no sé, está incompleta o se me borraron contactos, algo, y si los mandan otra vez, bacán. Pero si les llegó el correo, quiere decir que está en la base de datos y que no llegó el correo, ¿no? Lo otro que Eh, puede hacer es revisar su spam. Eso también, revisar su spam. Sí, revisen su spam también, porque sí me comentaron que también está llegando el spam. Eh, y bueno, acá todos son de la uni, bueno, conozco algunos, pero los demás son de la uni. Pueden escribir al chat si son tímidos. Yo era de la uni. Ahora Y por de, poco hubieras continuado siéndolo. Sí, si no fuera por ¿cómo se llama ese profe? No me acuerdo. No, mejor no lo digo. su madre.
Sí, Alejandra, bueno, hay unos nombres que sí desconozco. La siguiente charla sería de Isaí, ¿no? Tipo, ¿cómo, digamos, cómo tu el experimento de los datos que analizaste, Ajá. digamos, según he leído, o lo que has dicho sobre el experimento BEAST, que Ujú, trata de encontrar neutrinos estériles, ¿no? ujú. Ya, no sé si sabes, pero cómo el proceso de captura electrónica permite encontrar estos Ah, neutrinos. ya. Sí, sí, eso. Le puse al- espérate, ¿dónde está? Acá está. O sea, lo primero es que cuando se postula la posible existencia de neutrinos estériles, básicamente lo que se tendría sería una nueva matriz con nuevos estados masivos. 4, 5, 6, y acá los nuevos estados activos, ¿no? Bueno, pero nuevos estados de sabor. Eh, el 1, 2, 3, etc. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, para el caso del neutrino electrónico, lo que en teoría se tendría sería hasta este estado, ¿no? Hasta el 3. Pero como ya se están proponiendo nuevos, se tiene este valor acá, el 4, el 5 y así, ¿no? Entonces, cuando se Mm, detecta, lo que pasa es que en realidad eh, hay un colapso de la función de onda, entonces se detecta, en un caso se puede detectar este valor, en otro caso este valor, o sea, Claro. la masa correspondiente al 1 o al 2 o al 3 y Ujú, así, ¿no? Pero si ya hay nuevos estados, hay la posibilidad de que empiece a haber también colapso de esos estados, ¿no? Entonces se puede detectar estado 4, estado 5, ¿no? O sea, al final lo que nosotros encontramos es un espectro ujú. y si fuera de 3 neutrinos, o sea, ya, el espectro esperado, ¿no? Pero si tienes los nuevos neutrinos, entonces debería haber algo ahí, ¿no? O sea, podría ser un corrimiento, una deformación, algo, ¿no? Que sería distinto y que daría indicios de que están estos nuevos estados. Y justamente Claro. Ya. el experimento lo que detecta es un corrimiento, ¿no? Justamente en el decaimiento de captura electrónica, lo que se tiene es que, o sea, se absorbe el electrón y decaen dos cuerpos, el átomo hijo y el neutrino. Ujú, Y como es un decaimiento de dos cuerpos nada más, entonces si obtenemos muy buena información del átomo hijo, entonces lo podemos extrapolar a la información claro. del neutrino. Claro, por conservación, sí. Entonces, claro, por conservación. Entonces, si haces todas las ecuaciones, llegas a que el elemento, o sea, el término de la energía se llama recoil energy, la energía de retroceso del átomo hijo, Ujú, sale esta ecuación y depende justamente de la masa del neutrino, ¿no? Entonces, si se empieza a ver estados mucho más masivos, entonces esta masa, o sea, podría ser un indicio masa del estado 1, masa del estado O sea, 2, 3 y o sea, todo eso, ¿no? Y te sale un espectro. con respecto a las Sí, masas de los pero, neutrinos conocidos, ¿estos neutrinos estériles ajá, son más masivos o son menos masivos? claro, son masivos, son más masivos. O sea, cuando son más Ok. masivos, porque justamente acá en el mecanismo CISO tipo 1, cuando obtienes las masas, obtienes justamente el de quiralidad izquierda, que depende de la masa del de quiralidad derecha, y como asumimos que la masa es muy grande, para llegar justamente a estas soluciones, se asume que la masa es muy grande, entonces ya pues Mm, te sale que el neutrino activo es pequeño, ¿no? Y eso explica por qué el neutrino su masa es muy pequeñita, ¿no? Bueno, explicaría, ¿no? claro. Y ya, entonces acá lo que tendríamos es nuevos estados masivos, el 4, el 5, y que son grandes, entonces lo que generarían es que este recoil energy disminuiría. Entonces lo que se vería Ujú, sería un shift. un shift también. Ajá, un Ujú, shift. Acá justamente el valor negro es lo que se esperaría, pero el rojo es, o sea, no esta escala, este rojo debería también estar a esta escala de acá, pero lo que quiero mostrar es ujú. que hay un Sí, sí, sí. corrimiento acá, ¿no? Los picos Mm, acá, este pico acá. Esa es la idea detrás del experimento, ¿no? genial. Ya, Sergio, ¿puedes volver a la parte de la matriz, porfa? ya. Dijiste, cuando dices neutrino estéril, ¿te refieres a neutrino right-handed? Ah, no, cuando digo neutrino estéril me refiero a los estados de sabor. Y cuando digo right-handed, básicamente son los estados de masa, que esos sí son los right-handed. Porque Mm, justamente acá, o sea, lo que pasa es, estos son los términos de masa. ajá, vuelve un ratito, porfa. Pasa que esa matriz es la matriz CKM, ¿verdad? Claro, Y PMKS, no sé. sí, MNS. Sí, sí. PMNS, perdón, PMNS. Ajá. Pasa que creo que la matriz PMNS viene del coupling
O sea, eso viene de la corriente cargada, es un término. El punto es que el W más solamente interactúa con los left-handed. Entonces es por eso que tú obtienes esa matriz. Si es que tú introduces un Ajá. neutrino estéril y el neutrino estéril es de mano derecha, no entraría en esta matriz. Entonces, eso me causó un poco de ruido cuando dijiste que el neutrino estéril simplemente lo extiendes colocándole más términos en la matriz. Pero si el neutrino estéril es de mano derecha, Ajá. yo en principio diría que no sería tan fácil simplemente extenderlo así porque es de mano derecha. Sí, sí, acá debe haber cuestiones más teóricas que no sé exactamente, pero lo que sí podría decir es que esos términos de acá, bueno, al Ujú. menos el que sería el 4, el 5, el 6, sería mediante corrientes derechas. Y ahora acá en específico, cómo interactúa, ahí sí no sabría exactamente decir. Porque, o sea, el electrónico, mónico, taónico, como, Ok, ok. sí, o sea, es por mano izquierda, ¿no? Pero estos derechos sí no sabría cómo interpretarlos exactamente. O sea, yo Pero también al tengo menos los que, términos masivos, yo tengo que sí, revisarlo también, no estoy muy ujú, seguro. O sea, tú dijiste sí me generó un poco de ruido, pero si quieres luego lo discutimos más tranquilo. un poco de background. Pues, ¿no? Ok, Ya. ya sí, sí, sí. Eh, bueno, no sé, ¿qué tal? ¿Cómo están? La siguiente charla es la de Isaí, entonces. Isaí, ¿estás listo ya? Ujú. Sí, en principio, sí. Ya, Em, bacán. Sergio, la primera charla hubo más gente. Ah, sí, creo La que de sí. bienvenida. Ah, no, gracias a los que están asistiendo, o sea. La idea es poder compartir un poco de las cosas que, no sé, un poquito de la investigación que hemos hecho, hacemos. O sea, tampoco no somos súper profesores ni nada, pero la idea es empezar a fomentar que más gente, o sea, conozca un poco más de física de partículas, que haya un poco más de movimiento de física de partículas en la comunidad, ¿no? Porque no hay un grupo netamente, nadie da charlas y cosas así. Entonces es la idea detrás, ¿no? Del grupo, ¿no? Un poco fomentar eso. No Ujú. sé, si quieren pueden decirnos, ¿alguien es de otra universidad? Ahí está Ricky, él es de mío. Hola Ricky, ¿cómo estás? Creo que eres de la del Callao, ¿no? Hola, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal Ricky a los tiempos? Sí, Después, bueno, otros chicos. Creo que eh, César Castromente no es de la uni, creo. No sé quién no, es. no, no, No no sé, sé quién es. se ha colado por ahí. Este, no, él es el asesor, ya lo comprometimos. El profesor hoy día le estamos comprometiendo a ser asesor. Sí, 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 sí. Eh, bueno, eso, ¿no? Entonces, la siguiente semana seguimos, creo que es sobre simetrías, la siguiente semana con Isaí. Es sobre simetrías, ¿no? O supersimetrías, ¿ok? Es No, básicamente, yo diría que el tema principal es sobre solitones. Solitones. ¿Qué que es Ujú. son? un solito. Solo para un adelanto, ¿no? Un adelanto. Muchos alumnos son. El tráiler. Entra- un solitón, bueno, básicamente se podría considerar como una solución de las ecuaciones de movimiento de alguna teoría, ¿no? Ujú, Pero que tiene una energía que, digamos, localizada, es decir, que se podría considerar como una partícula, digamos. ujú, Ah, ¿qué más? Es estática, por ejemplo, a menos lo que yo estudié, o sea, no se mueven en el tiempo, o sea, no tienen dinámica. ¿Y qué más? Bueno, aparecen, o sea, experimentalmente, aparte que, o sea, mi tesis ha sido puramente teórica, también hay aspectos experimentales como en superconductores. Aparecen en específico en superconductores tipo 2 vórtices, que básicamente explican, no sé si han escuchado el efecto Meissner y ese tipo de cosas. Mm, Y so ya, ¿vas a hablar ya. sobre también esfaleros e instantons? Porque yo siempre me confundo entre solitones, esfaleros e instantons.
O sea, todos son soluciones de las ecuaciones de Todos movimiento, pero serían creo que tienen instantones, condiciones claro, distintas, cada ¿no? uno de una teoría distinta, ¿no? Por ejemplo, instantones aparecen, si no me equivoco, en Young Mills. Ajá. En los vórtices, que es básicamente el tema principal mío, aparecen aparte, no solo en la teoría que he estudiado, pero en la teoría abeliana de Higgs, también hay vórtices en el modelo de Chern-Simons, Ujú, ah, y etcétera, ¿no? Y para cada modelo hay modelos sigma, esquirmiones y un montón de cosas. O sea, ujú. Mm, Vale. suena interesante. Sí, Sergio. No entendí ni un carajo, pero suena interesante. No, sí es bastante interesante esa rama Ya, también. Pero ya está. ya Isaías nos explicará más desde cero, ¿no? Nos explicará claro, sí, sí, pues esa es seguro la idea. muchos, claro, no creo que muchos hayan escuchado sobre Solitonio. Ujú. Sí, estoy pensando, tipo, una introducción, digamos, más al inicio, ¿no? de la charla, sobre Ajá, ejemplos de también dónde aparecen y su importancia, ¿no? Claro. ya. De ahí creo que viene Frank, de ahí Cristian, de ahí el profesor Castromonte. Ah, no, de ahí Nel y de ahí el profesor Castromonte. No, mentira, mentira, no, bro. No, pero sí puede, Eh, si es que quiere, si gusta, puede también, ¿no? ya lo estamos comprometiendo ya de una vez. No, que sí, que simplemente Para diciembre, recicle una presentación por ahí y ya. para diciembre, porque hasta noviembre. Que Ahí pase dice, Expo. Después de Expo recién podemos respirar. Después, antes de eso no me puedo comprometer. No, sí ya, puede pero, ser, Paciencia. pero para diciembre, más hacia adelante. Hasta claro, claro. tiene que pasar Expo. O sea, después de la tercera semana de noviembre recién puedo hacer algo más. Pero sí, Ya, profe, chévere. No, solo si encantado. tiene tiempo, profe, no hay También, también lo estaba invitando a Aaron, porque Aaron ha hecho modelo estándar. Tú has hecho modelo estándar, ¿no, Aaron? Aaron, ¿estás ahí? Sí, sí, hola chicos, ¿qué tal? Sí, sí, lo hice, bueno, la parte teórica, ¿no? ¿Qué Ujú. más? Yo Pero creo creo que que está, incluso, o sea, yo creo que la charla de Aarón del modelo estándar serviría mucho para entender la de Isaías, por ejemplo. O sea, porque ahí nos explicaría sobre las teorías SU2 y SU3, pero la de Isaías va primero. no, pero Aaron supuestamente no tiene tiempo, ¿sabes? Sí, hay gente O conectada, en no todo sé, no caso, sé si- lo podemos reacomodar si Aarón gusta, ¿no? Porque lo que presenta Aarón yo creo que nos serviría mucho para entender lo de Isaías. Isaí. Isaí. no sé, habría que ver, pues. Bueno, pero, no sé, porque Aaron me dijo que no podía sábado, estaba ocupado. Eh, pero si no, más adelante no hay ningún problema, ¿no? Sí, hay que empezar a mover para que haya más movimiento en física de partículas, al menos en nuestra comunidad. Eh, ya pues, ya es más o menos 1 hora y media, me tengo que retirar. Eh, nada, gracias por asistir a los que han podido asistir, porque, claro, en la convocatoria siempre viene un montón de gente, ¿no? Bueno, en la primera reunión que era como que una presentación, ¿no? Y nada, continúen viniendo para que sigamos creciendo y de repente ya más adelante haya muchas más cositas, ¿no? Estamos proponiendo de repente hacer un journal club o empezar proyectos, algo así, ¿no? Entonces, Ujú. eso, ¿no? Ah, ya, y si dejaron su correo, bacán. Por ahí Queremos Nel crear, comentaba un grupo de WhatsApp. No sé si, yo creo que sí, sería sí, bien. que también queríamos crear un grupo de WhatsApp. ¿Pueden dejar sus números? Al menos Así, los, una conversación es más directa. sí, para que se crea un grupo de WhatsApp y se manda el link, se manda la información, así, un poco más rápido, ¿no? Queríamos hacer también por Discord, pero algunos no usamos tanto Discord. Mm, así que si pueden, manden, Ujú. pero ya. Yo ya me voy retirando, chicos. Entonces, a ver si los chicos mandan, que todavía no pueden entrar a tiempo. Sí, estoy mandando. Ah, ya, sí, 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 sí. Sí va a estar en YouTube. Voy a... Que dejen su número, pues, para, antes de